Otro de los aspectos a considerar para mejorar la enseñanza en el área técnica es proponer no solamente la resolución de ejercicios, sino también la resolución de problemas. Cuando estamos hablando de la resolución de ejercicios, estamos proponiendo la aplicación de una técnica, la aplicación de un procedimiento que nos permite obtener por lo general un número. Ese número nos va a permitir realizar una selección, por ejemplo, una selección de una velocidad de corte o la selección de una determinada sección de un material. Pero la característica que tiene el ejercicio es que presenta una dificultad que está prevista. El alumno se mueve dentro de una zona de confort y bueno, el ejercicio, aunque es importante, ya que tiene aplicación en la vida profesional, podemos sumarle mayor dificultad a través de la resolución de problemas. En el caso de un problema, no hay un camino predeterminado, como sí se presenta en el caso de un ejercicio. Se utilizan para la resolución de problemas saberes o recursos de distintos espacios curriculares, ya no es solamente un espacio curricular, y se debe enfrentar a dificultades que no están previstas. Cuando el alumno debe resolver un problema, por lo general la resolución de un problema es un objeto, debe realizar el diseño de ese objeto o el diseño de ese proceso. En el caso de los ensayos industriales, por ejemplo, un ejercicio podría ser calcular la dureza mediante la aplicación de una fórmula, pero el número que nos da es simplemente un resultado en sí mismo. En cambio, en el caso de un problema sería verificar la dureza antes y después de un proceso de revenido para verificar la variación de dureza antes de realizar el mecanizado. O, por ejemplo, podría ser también la determinación de la dureza antes y después de la aplicación de un temple y verificar también el aumento de dureza al aplicar ese tratamiento térmico. En ese caso, la determinación de dureza va a implicar no solamente realizar cálculos, sino también preparar probetas, operar la máquina y de los resultados sacar conclusiones y realizar las propias evaluaciones en forma responsable. Otro de los aspectos a tener en cuenta para mejorar la práctica de los profesores de las escuelas técnicas tiene que ver con el desarrollo de las capacidades básicas en los alumnos. Estas capacidades básicas tienen que ver o contribuyen a una concepción integral de la persona como ciudadano, una persona que va a desarrollar su actividad dentro de una sociedad. Estas capacidades básicas constituyen la base o son la base para el desarrollo de las capacidades profesionales básicas y las capacidades profesionales específicas. Estas capacidades básicas tienen que ver con el desarrollo de los procesos cognitivos que deberíamos trabajar en los espacios curriculares para mejorar la enseñanza en las escuelas técnicas. De lectoescritura, los alumnos deben practicar lectura en los espacios curriculares, deben poder explicar lo que leen, deben poder escuchar y explicar lo que escuchan. También se relaciona con la matemática básica aplicada. Durante los 6 años que los alumnos están en las escuelas técnicas, tienen muchas horas de matemática y ven muchas operaciones que pueden aplicar en la técnica y en la tecnología. Por lo tanto, los alumnos tienen un gran conocimiento de la parte matemática, no solamente de operaciones, sino también de representación gráfica y de poder utilizar la matemática para poder representar fenómenos. Y procesos cognitivos de pensamiento, de razonar, representar, abstraer, reaprender. Estos tipos de procesos cognitivos debemos tenerlos en cuenta en nuestras prácticas para mejorarlas. Otro de los aspectos que tienen que ver con las capacidades básicas es lo social. El trabajo en equipo, la responsabilidad, la autoestima. Debemos promover el trabajo en equipo, no el trabajo en grupo donde hay un grupo y trabajan unos pocos y otros no trabajan, sino un trabajo en equipo que significa que cada uno tiene una responsabilidad con los otros. Y la autoestima, que tiene que ver con que se valoren a sí mismos frente a un determinado problema donde ellos no ven la solución, tengan una actitud de poder resolverla y de poder llegar a un buen final. Uno de los aspectos a tener en cuenta para mejorar las prácticas en las escuelas técnicas es tener muy claro qué se enseña en las escuelas técnicas. ¿Conocimiento o competencias? Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando solamente de una especie de información
que se le da al alumno. El alumno puede tener un rol activo, solamente se llega hasta una ejercitación y a una evaluación donde se consideran solamente los resultados, todo esto relacionado con una enseñanza tradicional. Pero en realidad la escuela técnica de hoy está relacionada con la formación de competencias en los alumnos. Esto de las competencias tiene que ver no solamente con los conocimientos, sino también con la puesta en acción de esos conocimientos. El técnico tiene que poder aplicar los conocimientos utilizando sus habilidades técnicas, tecnológicas para resolver problemas. Estos problemas ya no son ejercicios, sino que constituyen situaciones críticas, desconocidas, que generan incertidumbre, son situaciones complejas, desconocidas hasta ese momento, y que se resuelven también utilizando o empleando la experiencia que se tenga sobre el tema. Esta es una propuesta a tener en cuenta en los distintos espacios curriculares o entre varios espacios curriculares. Entonces, la enseñanza de competencias o el aprendizaje de las competencias tiene que ver con la forma en cómo se aprende. El alumno integra los conocimientos que pone en acción para resolver un determinado problema o una situación no prevista con responsabilidad, con trabajo en equipo y realizando una evaluación de esa aplicación. Otro de los aspectos a tener en cuenta para mejorar las prácticas docentes en las escuelas técnicas son los conocimientos previos y los intereses que tengan los alumnos. Esos conocimientos previos van a permitir darle significatividad a los nuevos saberes y van a permitir que los nuevos conceptos puedan ser integrados a la estructura cognitiva que el alumno ya posee. Esa significatividad que le da el alumno a los nuevos conocimientos también le va a permitir generar una motivación, le va a permitir enfrentar los nuevos desafíos con una nueva energía, con una nueva actitud. La motivación va a ser la energía que mueva al alumno frente al nuevo aprendizaje y también va a generar una actitud frente a los nuevos saberes que le va a permitir que le resulten interesantes. El alumno va a aprender siempre que el nuevo conocimiento le encuentre una funcionalidad, que él vea que sirva para algo y que lo pueda relacionar con lo ya conocido. Cuando el alumno vea que ese conocimiento tiene una función y tenga una utilidad, va a movilizar una energía interna que lo motive. El aprendizaje también depende de la motivación que tenga el alumno. Si el alumno está motivado, va a aprender, va a relacionar esos conocimientos nuevos, esos saberes nuevos con los que ya tiene. Si no, difícilmente lo haga. Otro aspecto a tener en cuenta cuando consideramos el aprendizaje en las escuelas técnicas son el uso de las TIC y de las NTIC. Cuando hablamos de las TIC, hacemos referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, podemos decir tradicionales o más antiguas, como la radio, la televisión, diarios, revistas. Y cuando hablamos de NTIC, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el uso de Internet, con el uso de teléfonos celulares y el uso de sus aplicaciones. Lo que le va a permitir al alumno es buscar información en forma instantánea para resolver o para consultar cualquier duda. Lo que permite desarrollar la capacidad de aprender a aprender y de buscar la información necesaria. De esta forma van a poder generar información, van a poder procesar información, almacenarla y distribuirla, ya sea mediante videos, mediante documentos de Google u otro tipo de aplicaciones como por ejemplo la realidad aumentada. El uso de las NTIC va a permitir que el alumno pueda tener mayor autonomía en cuanto a la búsqueda de información y a la selección de información que utilice en un determinado momento.